Santiago de Chile y está en Santiago. Manuel, buen día. Hola, buenos días, Gabriel. Manuel, de la elección de ayer no, más o menos era lo que se preveía, no hubo mucha sorpresa. Mira, la candidata oficialista Yanis Cara, la votación que obtuvo, el 25,85%, está dentro de los rangos aproximados que se calcula que iba a tener, ¿no? Sí. Está la 26-28%. Lo que sí fue una sorpresa fue la elección que obtuvo José Antonio Kast. Ajá. Se habla de una diferencia mayor, ¿no? No un 3%, sino de un 6 y un 8%, claro, a lo menos, ¿sí? Y en general se planteaba que había un tipo de empate en los candidatos de la oposición, Kast, Matei y Kaiser, y que había serias posibilidades de que posiblemente en lugar de Kast ganara Kaiser, ¿no? Claro. Y la otra sorpresa de la elección fue la elección de Franco Parisi, del Partido de la Gente, que es un partido reciente que se constituye en el 2021, ubicado en la centro-derecha del espectro político, que obtuvo una votación que no estaba prevista en ningún análisis previo, ¿no? De cerca del 20%. Claro. Para mí, yo pasé fugazmente por Chile, pero hemos analizado también con algunos otros politólogos de allá. Terminó siendo clave, entre otras cosas, siempre la situación económica es clave en una elección, pero me parece que esta vez jugó mucho el tema de la seguridad en la preferencia del electorado, Manuel. Sí, mira, fue parte importante de la campaña de la derecha. No solamente ahora, esto viene ya desde que asume el gobierno de Gabriel Boric, con mucho énfasis en el problema de la seguridad, ¿no? Sí. Situación que de alguna manera ya se abre en nuestro país, fundamentalmente a partir de la pandemia, por el ingreso muy masivo de inmigrantes por forma ilegal, y con una serie de situaciones de violencia vinculada a algunas bandas criminales, ¿no? Como el Tren de Aragua, pero que en cierta medida también ha sido sobredimensionada por los medios de comunicación, ¿no? Pero sí, el tema de la seguridad jugó un rol muy importante en las preferencias electorales de la población. Y bueno, José Antonio Kast se posicionó como el candidato de la mano dura, ¿sí? Y la solución inmediata, no muy en tono con las propuestas de la ultraderecha en general, no solamente en América Latina, sino también en Europa y en Norteamérica. Manuel, la derecha, por lo que vemos en sus publicaciones, celebraciones desde anoche, ya se ve ganadora el 14, porque parte de los candidatos que estaban entre el centro y el centro derecha ya manifestaron su apoyo. ¿Esto es trasladable automáticamente? ¿Lo ven así en general la lectura política o es probablemente o quizá un poco de sobreactuación de parte de esos candidatos? Mira, ya desde hace un tiempo atrás que se visualizaba a partir de las encuestas y de las preferencias de la gente que el candidato de la derecha que pasara a segunda vuelta iba a ser el candidato, era probablemente que iba a ser presidente de la República, ¿no? Realmente acá en Chile, bueno, como sucede en varios países de América Latina, ya no hablamos de una derecha liberal, ¿no?, republicana, sino que han emergido una serie de propuestas que han ido de alguna manera derechizando a la derecha, ¿no? José Antonio Kast, Johannes Kaiser están mucho más a la derecha, por ejemplo, que el Matei, ¿no?, que representa a la derecha más tradicional, republicana, liberal chilena, ¿sí? Pero sí, no sé si es automático el recuento, pero ya el Matei y Johannes Kaiser se acercaron a saludar a José Antonio Kast el día de ayer y le prestaron su apoyo, y es alta, pero altamente probable que José Antonio Kast sea el próximo presidente de Chile, porque si uno ve y suma los votos de la centroizquierda, de la izquierda acá en Chile, Yanis Cara tiene 25,85, más aproximadamente el 2%,
entre Marco Enrico Minami y Artés, y eso le da cerca del 29%. No, debería sumar los votos de Franco Parisi, y sumando los votos de Franco Parisi, si se trata de números fríos, que tampoco llega a superar a los votos de la derecha y la ultraderecha en nuestro país, ¿no? Así que es altamente probable que por ciento de lo que sea el próximo presidente de Chile. Como decías, Manuel, el tema se ha ido extremando un poco. Ahora, el hecho de ir y venir ha sido, en Chile ha sido muy sintomático, acá en Uruguay ganaban unos, ganaban otros, ganaba la Concertación, ganaba la derecha, la centro-derecha de Piñera, etcétera, sin ningún problema. Y en Latinoamérica por ahí todo se pintaba para un lado, después se pintaba para el otro, pero ahora que las cosas se han extremado un poco. Como decías vos, en Argentina, en Chile, pinta para eso, en Bolivia, en Ecuador, lo cual hay que buscar las razones. ¿Cuáles son las respuestas que nos está dando el sistema, la democracia como la conocíamos, para que las cosas se extremen? Hay que encontrar esa razón, porque a veces hay un facilismo, se le echa culpa a los medios, a dos o tres cosas muy simples, y no se va a las razones profundas políticas o sociopolíticas. Bueno, en el caso chileno, Chile es un país que se ha presentado a sí mismo como la meca del éxito, ¿no?, en términos económicos, sí, pero es un país extremadamente desigual, ¿no? Uh-huh. Muy clasista, en el cual una parte muy pequeña de la población vive en condiciones del primer mundo, y una parte muy significativa de la población vive en condiciones de mucha necesidades, ¿no? Pero es un país a su vez que ha desarrollado un conjunto de mecanismos que le permiten a esa población relegada de alguna manera de los beneficios económicos poder acceder, ¿no?, a una serie de disfrutes, ¿no?, vía crédito. Y eso ha ido socavando de alguna manera la relación de la población con la democracia en sí misma, ¿no? Porque la participación ciudadana ya no se vive en el ámbito de lo político, y la integración no se vive a partir de la condición de ciudadanía, sino que se vive básicamente a través de la condición de consumidor, a través del crédito, ¿sí?, y el acceso al consumo. Y eso ha sido un elemento muy importante. Yo pienso que en nuestro país ha ido alejando a una parte importante de la población de la valoración, ¿no?, de ciertos espacios de participación, de democracia, de lo colectivo, y ha ido facilitando de alguna manera, ¿sí?, el discurso fácil, ¿no?, simplista respecto del diagnóstico de la situación de nuestro país, ¿no?, relativo al tema de la seguridad, relacionado al tema de la economía, relacionado al tema de la salud y la educación, y como que ha cimentado el camino para este tipo de discursos, ¿sí? Pero a mi entender tiene mucho que ver cómo se ha ido constituyendo nuestro país a partir de la dictadura, posteriormente en la gobierno de la Concertación, ¿sí? En Chile se habló un ciclo muy importante de movilización social, de cuestionamiento al modelo económico neoliberal en el 2011 con las movilizaciones estudiantiles. Se profundiza en el estallido, ¿no?, en 2019, y ese ciclo que se ha dado en 2011 obviamente se está cerrando en este momento en nuestro país. Manuel, ¿sí? Si se cumplen los pronósticos y finalmente José Antonio Kast se convierte en el próximo presidente, ¿qué es lo que le espera a Chile? O sea, ¿cuáles son los elementos más importantes que podrían definir la política de Kast? Mira, realmente José Antonio Kast nos ha querido dar detalles de cómo va a cumplir su programa de gobierno si es el presidente, en los distintos debates políticos que se han dado a través de los medios de comunicación. Se le ha presionado, ¿sí?, dentro del marco de esos debates, a que explique cómo va a desarrollar sus propuestas en términos de seguridad, en términos de economía a nivel social, y no ha querido dar muchos detalles, ¿no? Él ha hablado de una reducción significativa del gasto público en alrededor de $6.000 millones, que es un impacto muy grande, ¿no?, al gasto público acá en Chile. Si cuando se le ha presionado para que explique cómo va a hacer para hacer esa reducción, porque lo habla de un año, ¿no?, no ha querido dar detalles, ¿no?
En general, la política de la propuesta económica y social de José Antonio Kast está muy en sintonía con la profundización de las políticas de mercado en nuestro país, ¿no? Habla de una reducción del Estado, habla de mano dura, ¿no? En términos de seguridad, de control de la inmigración, expulsión de los inmigrantes que no están en condición legal, sí, pero son todas políticas que son muy difíciles de implementar efectivamente, ¿no? Tenemos un problema, si se quiere, con inmigrantes ilegales, ¿no? De Venezuela. Los distintos gobiernos han tratado de lograr la expulsión efectiva de estos inmigrantes, pero no tenemos relaciones con Venezuela. Así que si no tenemos relaciones con Venezuela, es muy difícil que Venezuela acepte la devolución de estos inmigrantes, y dentro de las políticas, obviamente, de estos sectores no está bajo ningún punto restablecer las relaciones con estos países, ¿no? Así que yo pienso que lo que se abre es un periodo de mucha incertidumbre respecto de cómo se van a hacer efectivas, ¿no? Esas políticas que está planteando muy escuetamente, porque tampoco ha dado muchos detalles respecto de cómo van a salir adelante. Claro, bueno, los tendrá que dar ahora en el tramo final de la campaña. Manuel, muchas gracias por ayudarnos a entender el proceso del otro lado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Manuel Sepúlveda es sociólogo de acá de la Universidad Nacional de Cuyo y es profesor de la Universidad de Santiago de Chile, ayudándonos a entender las elecciones de ayer en el país vecino. Todo indica que va a ganar Kast, ¿no? Sí, porque ha alineado a toda la derecha. Con todos ellos, si trasladan todos los votos, están superando, están entre el 60 y el 70% en un escenario de segunda vuelta, que es el 14 de diciembre. Primeras Voces, con la conducción de Andrés Gabriel.